Una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde, cómo nos oigan y cuándo nos oigan. Esta es La Voz del Derecho y el programa se llama Deporte al Derecho. Es un programa de La Voz del Derecho, que es una emisora jurídica que habla de temas deportivos desde el punto de vista jurídico, lógicamente. Nuestra alineación habitual, tenemos una lesionada, parece que larga, que es Alejandra, pero estamos desde Argentina, desde España y desde Colombia, Rafael Alonso, Marcelo B. y Andrés Charria. Rafael España, Marcelo Argentina y Andrés, que soy yo, desde Colombia. Vamos a empezar a hablar de las editoriales. Yo tengo una editorial que no sé si no he hablado con mis compañeros, pero no sé por qué me huele que es más o menos la misma, y es el sainete que tiene montado FIFA, más específicamente su presidente, de hacer un mundial cada 2 años. Todavía no hemos pasado las secuelas de la última fecha. Hubo partidos que se suspendieron en España, básicamente el del Real Madrid, el del Barcelona y el del Barcelona tal vez, no me acuerdo. No se pudo jugar porque los jugadores están francamente reventados, y ya viene una fecha en noviembre, es decir, estamos a 10 días de tres partidos nuevamente, en la que los jugadores van a tener que volver a montarse en un avión y hacer una cantidad de kilómetros de vuelos que creo que son humanamente agotadores, por no decirlo de una manera más alegórica. Me parece que es difícil, me parece que los jugadores van a terminar cansados, no van a tener tiempo casi que para celebrar Navidades. Tengo entendido que los Box Day ingleses se están volviendo parte del calendario en toda Europa, no como en Inglaterra, que es toda una tradición, sino por pura necesidad. Y el señor Infantino compara el fútbol con el fútbol americano y dice que si hay un Super Bowl cada año, ¿por qué no vamos a poder hacer un mundial cada 2 años? Yo tengo una reflexión muy corta. La temporada de fútbol americano son 17 partidos más 3 máximo de playoffs, es decir, 20 partidos, con unas rosters, con unas nóminas de 53 jugadores que se pueden cambiar en cualquier momento si hay lesión. Y, repito, son 17 partidos jugados básicamente en Estados Unidos, aunque algunos ya están yendo a Inglaterra, parece que van a ir a Alemania y a España, pero digamos que es un torneo bastante local y bastante corto. De manera que después de 17 partidos jugar un Super Bowl suena coherente, pero después de Champions, Liga, Copa, eliminatorias de Eurocopa, eliminatorias sudamericanas, Copa América, Eurocopa de Naciones, el otro torneo que salió, me parece que es inhumano y me parece que va a dañar el espectáculo. Yo creo que lo que nos gusta del Mundial es que se demora y las expectativas que todos los nacionales tenemos de nuestra selección pues son altos, precisamente porque muchas veces no se va. Yo quisiera pensar cómo estarán los italianos para el próximo Mundial de Qatar después de que no pudieron asistir al último. Y realmente me parece que es pretender exprimir demasiado un deporte que sí nos gusta a todos, pero no sé qué tan adecuado sea un mundial cada 2 años. Acá está el señor Infantino haciendo gira, tratando de ganar votos, y la última reflexión que yo hago es, ¿será que las ligas se van a aguantar esto? Es decir, las ligas sudamericanas tienen problema, acá se sigue jugando mientras hay eliminatoria, en Argentina y en Colombia el torneo sigue, pero en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, que es donde le pagan a las estrellas, en Italia,
no lo tengo tan claro. No sé si la Juve va a estar tranquila facilitando a Cuadrado para una cantidad de partidos y seguir pagándoles el salario. Ese es mi editorial. ¿Ustedes qué tienen? Rafa, Marcelo. Bueno, Rafa, ¿hago la punta yo o querés ir vos? Dale tú, Marcelo. Bueno, mira, la mía yo venía pensando en el mismo tema, pero a último momento decidí cambiarlo por un hecho que se ha suscitado públicamente, te diría ayer, antes de ayer, no más de esa distancia acá en Argentina. Hoy juegan un partido muy importante que seguramente va a marcar una incidencia muy grande en Argentina entre River y Talleres. River va primero, el fútbol argentino, Talleres de Córdoba haciendo una extraordinaria campaña va segundo. Y resulta que se planteó una situación que ha tenido una trascendencia mediática, pública bastante importante respecto de un jugador que se llama Carlos Sauki. Carlos Sauki es un jugador ya de una trayectoria importante en el fútbol argentino, cuyos derechos federativos son de River, y que está a préstamo en Talleres de Córdoba de hace un poquito más de un año. Talleres de Córdoba tiene 2 opciones de compra sobre este jugador, que todavía no las ha hecho efectivas, más allá de que el desempeño ha sido realmente muy bueno, y seguramente Talleres, me imagino yo, va a hacer uso de esta opción de compra. Pero ¿dónde va el dilema, el debate que ha tenido la participación de este jugador? En que en el convenio de transferencia entre River y Talleres hay una cláusula que está contemplada que dice que si el jugador participa de un partido en contra de River, o sea, forma parte de la alineación en el River Talleres de esta noche, Talleres debe abonarle a River Plate la suma de $10.000. Esta cláusula, que a mi entender es una cláusula totalmente inválida o prohibida, quizás podría ser válida, pero no debería ser nula. Esa es una discusión. Entra en colisión con varias cosas. Digamos, a ver, el jugador es un jugador argentino, obviamente que acá no rige el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores, que seguramente de ser así se hubiera observado, ¿no? El jugador es un jugador argentino, interviene en 2 clubes argentinos, o sea, no existe el elemento de la internacionalidad correspondiente, y por ende acá la normativa aplicable es ni más ni menos que lo que sería la ley del estatuto de jugador, la 20160, una vieja normativa de Argentina que ya prácticamente está en desuso, o el convenio colectivo de trabajo, que es la normativa más aplicable, que en realidad el convenio colectivo de trabajo prevé justamente una casuística muy atinada a este caso, que es que toda cláusula de este tipo donde se limite la participación, típicas cláusulas que existían hace no mucho tiempo, donde cuando vos competías contra el club que te había cedido no podías participar. Bueno, ese tipo de cláusulas hoy aparentemente las siguen limitando, pero ya a través de un intercambio de dinero. En definitiva, los clubes, ¿en qué ha terminado todo este dilema? Los clubes de alguna u otra forma han ratificado la existencia de esta cláusula, que si bien sostienen que entre ellos un acuerdo de partes, que lógicamente Talleres lo haría cumplir, porque este es un jugador por demás importante en la alineación, titular indiscutido. Bueno, se ha planteado el dilema internamente en Argentina, porque no hay un departamento o una oficina que observe este tipo de cláusulas, ¿no? Que observe este tipo de cláusulas. En definitiva, ¿qué es lo que yo digo? Lo que digo es que este tipo de cláusulas que son limitativas de la participación de un jugador, que inclusive van en contra de los principios generales de la FIFA, en su estatuto, que hacen la integridad deportiva, son cláusulas que inclusive si fueran a nivel internacional afectarían el 18 bis, claramente, ¿no? Porque está limitando la participación, interfiriendo en la participación de un club en la alineación respecto de un jugador, ¿no?
Pero en definitiva ha sido un tema que en las últimas 24 horas, sobre todo acá en Córdoba, donde yo soy, y en virtud de la trascendencia de este partido, ha tenido mucha repercusión mediática. Estas son las cláusulas de susto que hablaban en España. Rafa, tú. Cláusula del miedo, le llamamos aquí. Sí. Efectivamente. Bueno, yo creo que ahí la clave sería muchas veces el importe de esa cláusula, ¿no? Si realmente te impide, te hace no alinear al jugador porque sería inasumible el pago, probablemente sería inválida. Si es una cláusula, si es un importe razonable, bueno, podría ser muchas veces se establece no como una prohibición, sino como Exacto. un supuesto que da lugar a un precio variable. Esta cesión tiene X precio, si además juega X partidos se sube a tanto, si marca goles sube a tanto y si juega contra mi equipo se sube a tanto. Desde ahí podría ser... Creo que la clave es que te disuada o no de alinearlo. Si te disuade, obviamente está influyendo en la capacidad del otro club. Cláusula del miedo, le vamos aquí, es muy interesante, sí. Mi editorial va sobre algo que hace unas décadas era impensable y que ahora cada vez extrañamente sucede más, que es la entrada en prisión de jugadores de fútbol. Es algo que antes no pasaba y ahora cada vez son más los supuestos y uno se plantea cómo afecta eso a la relación contractual. Viene esto al caso de que el supuesto más reciente ha sido en España el ingreso en prisión del jugador del Bayern de Múnich español, Lucas Hernández, que ha sido condenado por quebrantar una orden de alejamiento que tenía respecto a su pareja por un juzgado de violencia de género y viajó con su pareja, decidieron saltarse la orden de alejamiento y claro, es un quebrantamiento de esa orden y tiene que cumplir 6 meses de prisión. En España se diferenciaría, en cuanto al efecto laboral, entre la situación de cumplimiento de una pena de prisión ya firme y la situación de la prisión preventiva, es decir, en aquellos delitos de mayor gravedad, cuando el juez decreta el ingreso en prisión a la espera de juicio. En este último caso, ese sí que no se suele dar en relación con los futbolistas, no suelen ser crímenes tan graves, ¿no?, los que están cometiendo, lo que sucedería sería una suspensión del contrato. Es decir, el contrato no se extinguiría, pero quedaría suspendido durante el periodo de esa prisión preventiva. Algo parecido a lo que sucedió, por ejemplo, con los famosos ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo durante la pandemia. Hay una situación de fuerza mayor que impide trabajar, que es la pandemia, se suspende el contrato y cuando se pueda volver a retomar entrenamientos y competición, se continúa con el contrato. En este caso, la prisión preventiva impide trabajar, se suspende, cuando acabe la prisión preventiva, reanudamos el contrato, a no ser que la prisión ya se haga definitiva. En ese caso, tanto haya habido prisión preventiva como si no, ya estaríamos en un caso de una causa de extinción contractual. Pero, sin embargo, en Alemania, por ejemplo, no está regulado esta cuestión y se plantea qué hacer en el caso de Lucas Hernández con el Bayern Múnich. Por suerte es una condena muy, muy breve, de 6 meses, inferior a la temporada, y bueno, entre la buena voluntad del club, pues se podrá salvar. Pero hay otros muchos casos en los que las penas son mayores o incluso no son penas de prisión, pero son penas de inhabilitación especial para ser futbolista. Esto es algo que puede suceder, por ejemplo, en el delito de dopaje no, porque el dopaje, que es un delito en España, lo puede cometer el entorno del deportista, pero no el deportista. El deportista podrá tener una sanción disciplinaria, pero no puede cometer un delito penal. Pero ¿sabéis dónde sí puede haber una inhabilitación especial para los futbolistas? En los delitos de amaño, en los delitos de corrupción deportiva. Ahí sí que si un futbolista interviene en acuerdos para predeterminar el resultado de las competiciones profesionales y es condenado por eso, quizá no entre en prisión, pero puede tener
pongamos el ejemplo, 2 años de inhabilitación especial para ser futbolista. Este sí sería un supuesto de extinción contractual. Y a día de hoy existen casos de futbolistas en España que están jugando mientras tienen una primera condena por delitos de este tipo, pero a la espera de una resolución firme y definitiva por parte del Tribunal Supremo. Y en caso de ser confirmada, es cuando empezarían a cumplirla y estarían probablemente en un supuesto de extinción contractual. Es algo que antes no se daba, pero que ahora, no sé por qué, los tiempos están locos, pues son más de 2 y de 3 los casos de futbolistas en España o relacionados con España en los que ha existido condenas que implican privación de libertad o inhabilitación para ser futbolista. Esa era mi editorial. Bueno, como ven, hay múltiples temas. Los 2 temas son mucho más jurídicos que el mío, que es más deportivo, pero es interesante. Rafa, yo tengo una pregunta sobre las cláusulas de miedo. Esas las utilizaba muchísimo Real Madrid. Realmente la primera, que yo me acuerdo, porque algo leí, fue la de Di Stéfano cuando sale al Español, que no podía jugar con el Real Madrid, pero eso ya en aquella época era la ley de la jungla, donde se hacía lo que se daba la gana y se hacía lo que más fuerte hacía. Pero hace poco hubo, digamos que en este siglo, en esta década, no, en la década pasada, hubo algunas cláusulas de miedo y tengo entendido que ya eso no se permite en España, o no lo sé. En la práctica te puedo decir que se siguen estableciendo. Pero todos los contratos de cesiones temporales que veo no establecen una prohibición de alinear al jugador cedido contra el club cedente, pero sí establecen una cantidad que hay que pagar en caso de cumplirse esa condición. Y por eso es lo que os comentaba. Probablemente el importe desproporcionado o no de esa cantidad es lo que convertiría ese pacto en válido o nulo. Pero al final es una injerencia en el manejo laboral del club. Y eso, lo que dijo Marcelo, que es clarísimo, es que eso, por lo menos a nivel FIFA, está prohibido. Sí, yo a lo que iba. Sería una injerencia si la cantidad es tan alta que a ti te disuade de alinearlo. Pero si es una cantidad asumible y no por eso vas a dejar de alinearlo, no habría injerencia, porque de hecho lo habrías alineado igualmente. Sí, yo lo que creo, agregando lo que dice Rafa, es que por supuesto, como toda cláusula, depende mucho de la redacción, ¿no? De cómo esté redactada la cláusula. La cláusula puede tener distintos sentidos, puede tener un sentido, una naturaleza jurídica de una multa, puede tener una naturaleza jurídica de una cláusula penal, o inclusive hasta puede ser una compensación, más allá del monto, que por supuesto me parece que es determinante el monto, una compensación del futuro valor de compra, ¿no? Si la cláusula quizás no tiene un monto que persuada al club a alinearlo al jugador y a la vez es una compensación de la futura compra, la verdad que me parece que quizás no exista, por supuesto, insisto, dependerá cómo está redactada puntualmente la cláusula, pero quizás ahí no haya una injerencia. Ahora, también coincido en esto, si la cláusula tiene un monto elevado, en este caso no es un monto menor, son $10.000 para jugar un partido, ¿no? Y no tiene un carácter compensatorio, sino que tiene un carácter netamente de una multa, me parece que puede ser más complicado, ¿no? Igualmente, acá en Argentina lo que sucede, insisto, no hay un departamento dentro de AFA que controle este tipo de cláusulas, ¿no? Distinto, ya las cláusulas, el convenio colectivo de trabajo lo que te dice es que la cláusula que te impide jugar con respecto al club que te ha cedido federativamente ya son nulas. Ahí ya sí hay un control, pero este tipo de cláusulas de compensaciones económicas siguen existiendo. Bueno, para Rafa $10.000 es muy poquito, o por lo menos para el fútbol europeo $10.000 son migajas, pero para Argentina, sí, para Colombia en general es mucho dinero. Pero bien, ya es una buena reflexión. Yo creo que así sea por $1, me parece que está en contra de la prohibición que tienen los clubes de ingerir en los asuntos laborales de otros clubes, repito, sin importar el monto, pero parece que el monto tiene algo que ver, yo no creo.
Pero vamos a hablar, y lo estuvimos hablando en el grupo, queremos empezar a hacer una especie de estudio comparado del fútbol argentino, español y colombiano. Creo que tenemos conexiones importantes, los tres fútboles o los tres deportes, pues sin ir más lejos, un jugador que cambió radicalmente un club con el Barcelona es argentino, un jugador que ahora está haciendo un boom en el Rayo Vallecano, Falcao, pues es colombiano. España se nutre de todos los jugadores latinoamericanos por varias razones. Una es una razón cultural, nos parecemos bastante, aunque uno llega allá y todavía le falta mucho por parecerse, o ustedes llegan acá, bien sea argentinos o españoles, y lo mismo nos pasa a los colombianos en España o en Argentina, y supongo que a los argentinos en España. Pero tenemos unas conexiones a nivel fútbol muy, muy fuertes. James, Messi, Di Stéfano, empezando por allí. Di Stéfano, argentino, sale de Colombia y llega a España y cambia, ese sí que cambia a otro club. De manera que me pareció interesante y lo planteé, y parece que tuvo acogida en Marcelo y en Rafa, empezar a hablar cómo funciona el fútbol, y vamos a empezar de lo más grande, de cómo funciona el fútbol, aficionado, profesional, árbitros, femenino, cuántas ligas, qué descensos, qué ascensos, para hacernos una idea de cuál es el entorno de cada uno. Voy a empezar por el colombiano, que es muy sencillo. El fútbol colombiano tiene una federación, la Federación Colombiana de Fútbol, que actúa de manera, digamos, monolítica, pero resolvió abrir dos divisiones. La división profesional, la Di Mayor, y la división aficionada, la Di Fútbol, que cada una tiene una forma de manejar su fútbol. La división profesional tiene 36 equipos, 18 en primera y 38 equipos, y 20 en primera A y 20 en primera B, con una particularidad que no la tienen los españoles ni los argentinos, es que no hay descenso de la primera B, no hay una tercera división que le permita a los clubes más chicos intentar llegar, como lo han hecho el Alavés o como lo ha hecho equipos chicos en Argentina, sino que de segunda no se cae nunca. No hay una tercera división. Se ha buscado hace mucho tiempo, pero no hay. Entonces están los primeros, la primera A, que son 18 equipos, 20 equipos, no, 20 y 18, perdón, 20 y 18. Descienden dos por unos promedios, una tabla de promedios que es francamente injusta, porque el equipo que ascendió la temporada pasada es casi imposible que aguante, que sostenga la categoría, y por unos promedios de unas cosas, los campeones sí son por los puntos del torneo, y repito, en la primera vez no hay descenso. Por otra parte, hay 32 ligas aficionadas que manejan unos torneos, primero locales y después nacionales, que le permiten a los jugadores aficionados moverse y tener una competición. Pero repito, la posibilidad de nutrir el fútbol profesional es mínimo. Los árbitros no son profesionales, los maneja la federación, que obviamente maneja las selecciones, que es su gran fuente de ingresos, y el fútbol femenino, hay un híbrido ahí también entre Di Mayor, que organiza un torneo que dura 2 meses, y la Di Fútbol, que organiza torneos femeninos muy poco desarrollados. Realmente el fútbol femenino acá es mendicante, y hasta ahora ni a la federación ni a la división profesional les interesa. El problema, hay un ministerio que, digamos, que mira no solo el fútbol, sino en general los deportes, con facultades de inspección, vigilancia y control, que con el fútbol normalmente es bastante laxo. El fútbol tiene una cuota política que a cualquier ministro le asusta perder, de manera que está el ministerio. Hay otros controles, control de lavado de activos, hay un control desde el punto de vista societario por parte de Superintendencia de Sociedades, y digamos que ese es el panorama. ¿Ustedes, cómo es el fútbol de ustedes? Rafa. En
España es una pirámide. Yo estaba haciendo cuentas hoy y pensaba, si creamos un club de fútbol mañana y empezamos desde la categoría más baja, porque no podemos empezar por otra, ¿cuántos años nos tomaría llegar a la primera división? Y estaríamos empezando en la 9ª categoría. Y esto es por lo siguiente. Vamos a empezar desde arriba hacia abajo. En el fútbol nacional tenemos 2 máximas categorías que son profesionales. La primera división, que es donde juegan el Real Madrid, el Barcelona, Atlético de Madrid, y la segunda división, en la que juegan otros 22 equipos inmediatamente debajo. Ambas conforman lo que se denomina el fútbol profesional y estas 2 competiciones son organizadas por una entidad que está dentro de la Federación Española de Fútbol, que está formada por los clubes que participan en esas competiciones y que se denomina la Liga de Fútbol Profesional. Por debajo del fútbol profesional aún tenemos 3 categorías más no profesionales, pero de fútbol nacional. Estas dependen ya única y exclusivamente de la Federación Española de Fútbol y no hay ninguna liga que las dirija. Esas categorías que han cambiado de nombre recientemente, después de la pandemia, son la primera federación o primera REF, que se divide en 2 grupos, la segunda REF, que tiene 5 grupos, y la tercera REF, que tiene 18 grupos. Y esas son las 5 categorías del fútbol nacional. Se accede al fútbol nacional por ascenso desde la categoría territorial, la categoría autonómica. En el caso, por ejemplo, de la Federación Gallega de Fútbol, ya sabéis que yo estoy en La Coruña, que está en Galicia, la Federación Gallega de Fútbol cuenta con 4 categorías autonómicas. La más alta se denomina Preferente Galicia y por debajo de esta hay Primera Galicia, Segunda Galicia y Tercera Galicia, que sería la categoría en la que ingresaríamos si constituyésemos un club el día de mañana para empezar a competir la temporada que viene. Esa es la estructuración del fútbol en España. ¿Torneos anuales? Bueno, nuestros torneos son semestrales, ustedes son anuales. Sí, nuestros torneos, la temporada va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente y la competición en sí suele abarcar desde mediados de agosto hasta finales de mayo, principios de junio, dependiendo si hay playoff o no, que es algo propio de las categorías en las que hay ascensos a categorías superiores. Suele haber un playoff entre todos los distintos grupos que la conforman. ¿Fútbol femenino? Fútbol femenino hay dos torneos nacionales. La primera federación de fútbol femenino y la segunda federación. Ya por debajo entramos en las competiciones autonómicas. Y la última, los árbitros. Los árbitros dependen de la Federación Española de Fútbol. Ahí la liga profesional no tiene absolutamente ninguna potestad. Se organizan en un comité técnico de árbitros y recientemente se han laboralizado, es decir, son personal laboral de la federación. Es algo que solo sucede en España con la Federación Española de Fútbol, que fue la primera en dar el paso, mientras que en el resto de deportes, que yo sepa, no están contratados laboralmente los árbitros. ¿Tienen contrato de trabajo exclusivo? No creo. Tienen contrato de trabajo, sí, en relación laboral con la Federación Española de Fútbol. No tiene que ser exclusivo, es legal el pluriempleo, es decir, si tienen compatibilidad de horarios y jornada, pueden tener otras actividades, pero estos ya suelen dedicarse únicamente a arbitrar ya a estos niveles. Sí. La pregunta es, ¿pagan bien? Sí, ya antes de ser relación laboral pagaban muy bien, o sea, un árbitro de primera división te aseguro que tiene un sueldo muy alto. Cobran por partidos que arbitran, más sus primas de desplazamiento y está muy, muy bien remunerado. La última, Rafa, y ya pasamos a Marcelo. ¿Qué controles hay?
El control de la liga, supongo, pero ¿qué controles hay? El principal control es el control económico de la propia liga, que es el que la propia liga puede sancionar con descensos en caso de incumplimiento de los topes salariales y estas normas de control económico. Y la propia administración, recordáis que os comentaba en otro programa que las sanciones están publicadas y que la administración conoce y tutela en vía de recurso la Real de Federaciones. Con la organización de las competiciones sucede lo mismo. Se entiende que es una función pública, con lo cual la última palabra en cuanto a la regulación del marco general de una competición lo tendría el Consejo Superior de Deportes, y por encima esas decisiones pueden ser revisadas por la jurisdicción contencioso administrativa, que ya es órganos judiciales. Muy bien. Marcelo, te oímos. Bueno, a ver, en Argentina también es una estructura piramidal, es una estructura muy robusta porque tiene en la cabeza la Asociación del Fútbol Argentino, que nuclea todo el fútbol de Argentina, el fútbol no solamente profesional, sino el fútbol de aficionado. Luego la AFA ha delegado en la Liga Profesional de Fútbol, que es una creación muy nueva, que tiene, si yo mal no recuerdo, no más de 3 años, la Liga de Fútbol Profesional con sus propias autoridades es quien se encarga, entre otras cosas, de la organización del torneo de, por ejemplo, la primera división del fútbol argentino. Por supuesto que existe, como lo veíamos la semana pasada, un tribunal de disciplina. Y bueno, obviamente que la AFA tiene otros departamentos de control, del cual después vamos a hablar 2 minutos. A partir de ahí, existen las ligas del interior del país. Hay que recordar que Argentina tiene 23 provincias más una ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene las mismas facultades jurisdiccionales o el mismo estatus jurídico que una provincia, o sea que es como si tuviéramos 24 provincias, de las cuales hay 220 ligas en Argentina. Creo que vos recién, Andrés, hablabas de 30 ligas aproximadamente en Colombia, que hay 220, de la cual hay un número aproximado que entre esas 220 ligas de entre 700 y 900 mil jugadores en total. Lo cual vos te darás cuenta que hay una repotenciación del fútbol, sobre todo desde el interior, muy, muy fuerte en Argentina. A la vez, hay clubes que están directamente afiliados a la AFA y hay clubes que están indirectamente afiliados a la AFA. ¿Esto qué significa? Que los clubes directamente afiliados dependen directamente de la AFA y que los clubes indirectamente afiliados dependen de las ligas del interior, cuya representación en AFA se da a través de otro organismo muy importante en AFA que se llama el Consejo Federal del Fútbol. Voy a dar un ejemplo concreto que me lleva a mi provincia. En Córdoba está Talleres, Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba. Esos 4 clubes participan en distintas competencias, pero son clubes indirectamente afiliados a AFA. ¿Qué significa? Que son clubes que se han inscrito para participar en la Liga Cordobesa de Fútbol y que a la vez la Liga se encuentra representada en AFA a través de otro organismo que se llama el Consejo Federal de Fútbol. Esto se replica en muchas provincias del interior del país, no todas de la misma forma, porque, por ejemplo, en Santa Fe, Unión de Santa Fe y Colón de Santa Fe son clubes directamente afiliados. ¿Por qué se produjo esto? Y bueno, es una explicación muy larga en el tiempo, pero que indudablemente lleva también a una desigualdad entre los clubes que están directamente afiliados e indirectamente afiliados, sobre todo una desigualdad en algunos ítems económicos, ¿no? En representaciones económicas. Y después, bueno, en el fútbol femenino, en el fútbol masculino tenemos la primera división, que lógicamente es profesional, la segunda división del fútbol argentino, que es el Nacional B, que es profesional, la primera B metropolitana, que juegan los equipos
de Ciudad y de Buenos Aires, que es profesional, y después viene el Federal A, el Federal B, y bueno, ya viene después la Liga Amateur. El Federal A y el Federal B, si bien es considerado, entre comillas, fútbol profesional, no exige que todo el plantel de fútbol, de todo el plantel de jugadores profesionales tenga un contrato profesional, sino que se exige un determinado número. Ese número son 8 mínimo 8 jugadores tienen que estar con contrato profesional y de ahí para arriba. Pero más allá de lo que podríamos considerar, entre comillas, un semiprofesionalismo, la verdad es que son categorías muy profesionales, con un alto nivel de exigencia, lo que sería en Argentina la tercera y cuarta categoría, o cuarta y quinta, mejor dicho, del fútbol argentino. Son categorías que, si bien no, en los hechos no son profesionales absolutamente, pero que tienen un nivel de exigencia y un nivel de jugadores que podemos decir que son categorías en los hechos profesionales. Con respecto al fútbol femenino, existe una categoría que es la primera división del fútbol femenino a partir del 2019, si yo mal no recuerdo, que es considerada profesional, también con un número determinado de jugadores cuya exigencia es el contrato profesional. Y después existe una segunda división y una tercera división que son consideradas prácticamente amateur. O sea, el fútbol femenino es un fútbol en expansión en Argentina que va creciendo. La Asociación del Fútbol Argentino le ha dado un volumen importante en este último tiempo, no solamente en el desarrollo de la categoría en sí, sino también en la televisación del fútbol argentino femenino. Es un fútbol en expansión, ¿no? Que va creciendo día a día, que como está sucediendo a nivel mundial, las transferencias van en aumento, pero que por supuesto todavía es un fútbol en desarrollo. Yo tengo una pregunta, Marcelo, porque siempre me ha llamado la atención, es que cuando uno va a Buenos Aires, el miércoles está jugando la séptima de River. Esos equipos, es decir, ¿esas qué ligas son o cómo es? Porque uno ve que hoy juega la séptima, hoy juega la quinta, la tercera. Los equipos tienen todas esas, es decir, explícame un poco de eso porque nunca lo he entendido. Eso es buena la pregunta porque eso es el fútbol juvenil, ¿no? Los clubes que participan en AFA están obligados a presentar categorías juveniles en todas sus divisiones. Entonces, se genera lógicamente un efecto virtuoso, yo diría un círculo virtuoso de retroalimentación. O sea, yo les hablaba recién del fútbol del interior, de las ligas, de la cantidad de... para que ustedes tengan una idea, se calcula que aproximadamente en el interior del país hay 3.000 clubes en Argentina, ¿no? Aproximadamente. Pero a la vez tenés los clubes que participan en primera división y en la B Nacional, la segunda división, están obligados a participar de los campeonatos de AFA en categorías juveniles. Esto lleva a la vez una enorme exigencia de estos clubes, no solamente en presentar las categorías juveniles, sino en participar de los torneos juveniles de AFA, que son torneos por demás exigentes, con, por supuesto, los viajes que se hacen en el interior, con la concentración, etcétera, etcétera. Entonces, como vos bien decís, en Argentina se juega el fútbol, ya sea en las categorías juveniles o de manera profesional durante toda la semana. O sea, esta vieja idea de que solamente el fútbol profesional se jugaba hasta hace poco tiempo, los sábados y los domingos, ha hecho que el efecto de la televisación haya llevado partidos, por ejemplo, a una televisación como el día de hoy, que es jueves, y que hoy ya tenemos un super partido televisado en Córdoba, Talleres de local contra River. E inclusive también lleva ya el seguimiento en la televisación, por ejemplo, de la categoría de reserva del fútbol argentino. ¿Sigue habiendo partido preliminar de reservas? Sí, sigue habiendo partidos preliminares, no al viejo estilo de que se jugaba con anterioridad al partido de la primera división o al partido principal, llamémosle, pero sí, insisto, el participar
en la B Nacional o en Primera División lleva una exigencia de que vos tengas que presentar no solamente tus categorías juveniles, masculinas, sino que también tengas que presentar tu equipo femenino, cuanto menos de Primera División. Esto genera, lógicamente, a Andrés y Rafael un efecto retroalimentador muy fuerte. ¿Cuántos jugadores puede tener un equipo como Boca o River? No solo los profesionales, sino hasta la séptima o la octava, son muchísimos. Bueno, a ver, yo no recuerdo exactamente a cuánto asciende, pero en las categorías juveniles me atrevo a decirte que seguramente la presentación de la lista de buena fe no debe bajar de 30 jugadores, mínimo. Madre mía, es enorme, es una cantidad impresionante. Bueno, yo tengo lo último que tengo que comentar, porque además creo que esa es la respuesta a los tres, pero hoy el protagonista es Marcelo. En España y en Colombia se permiten los clubes, bien sea de forma de sociedades anónimas, bien sea corporaciones sin ánimo de lucro. En España, y Rafa me corregirá, hay 4 de las últimas, es decir, corporaciones sin ánimo de lucro, que yo dudo mucho que sean sin ánimo de lucro, que son Real Madrid, Barcelona, Osasuna y el Athletic de Bilbao. ¿Es así? Eso es. Así es. Se hizo obligatorio en el año 1990 que todos los clubes que participasen en la primera y la segunda división, que son las competiciones profesionales, se convirtiesen en sociedades anónimas deportivas, que son sociedades mercantiles. Y solo se previó una única excepción para aquellos clubes que en los 5 años anteriores, desde el año 85, hubiesen presentado unos saldos patrimoniales netos positivos en las auditorías realizadas por la Liga Profesional. Si se daba ese caso, no era obligatorio convertirse en sociedad anónima deportiva, aunque podían convertirse voluntariamente si más adelante querían. Y en la aplicación de esa excepción deparó que esos 4 clubes, como bien has dicho, Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Osasuna, quedasen no obligados a transformarse en sociedades anónimas deportivas, y así han continuado hasta hoy. Y a partir del año 90, cada club que asciende a la segunda división, que es el escalón más bajo del fútbol profesional, a lo largo de esa primera temporada tiene que concluir su transformación en sociedad anónima deportiva. Pero también os digo que la tendencia es que en el próximo proyecto de ley del deporte, que ya se está tramitando, desaparezca esta obligación y que los clubes con forma de asociaciones sin ánimo de lucro puedan participar en la competición profesional sin tener que transformarse en sociedades anónimas deportivas, porque esto al final lo que ha hecho, sobre todo, es que muchos clubes hayan dejado de pertenecer a sus socios y hayan caído en manos de un solo dueño, que es la persona que puede poner la mayoría del capital social. Y entre todos los socios no se consigue cubrir el capital social necesario. Y entonces, al final, los clubes que ascienden, incluso con una gestión económica muy buena, dejan de pertenecer a sus socios y pasan a depender de una persona que a lo mejor ni tiene relación con el club, es un mero inversor que puede decir mañana cualquier decisión contra los intereses de la mayoría de los socios, antiguos socios del club, que son ahora accionistas minoritarios. En Argentina, Marcelo, es todo lo contrario, ¿no? Todas son corporaciones sin ánimo de lucro. Sí. Acá la forma jurídica de los clubes es de las asociaciones civiles, ¿no? Esta forma jurídica sigue existiendo en Argentina, no existen las sociedades anónimas deportivas. Sí existe, que fue una figura que se introdujo durante la época de Grondona como presidente de la AFA, la posibilidad del gerenciamiento, pero siempre el órgano más importante y de decisión es la asamblea, que en definitiva, como decía Rafa, sigue estando en manos de los socios. O sea, la última palabra, las decisiones inclusive hasta de un gerenciamiento, se deben adoptar por mayoría de asamblea, ¿no? Entonces, el control del club lo siguen teniendo los socios.
El tema pasa siempre por el control, ¿no? Yo tengo una visión que, más allá de, creo que hay asociaciones que funcionan muy bien y seguramente debe haber sociedades anónimas deportivas que funcionan muy bien y viceversa. Hay asociaciones civiles que funcionan muy mal y también me imagino yo que habrá sociedades anónimas deportivas que funcionan mal. Yo creo que todo depende del control y creo que lo que depende mucho es lógicamente del profesionalismo, ya sea del presidente, del equipo de trabajo que esté al frente, ¿no? Y de la correcta administración. Pero nunca han intentado varias veces permitir las sociedades anónimas y ni siquiera, es decir, no estamos hablando de un cambio obligatorio como en España, sino que no se prohíbe una sociedad anónima. Eso sí no lo entiendo. Yo entiendo lo que tú dices. Acá hay un sesgo también que en Argentina, sin entrar a analizar las bondades o las maldades de uno u otro sistema, que hay una cuestión muy ideológica también, ¿no? Este tema del inversor que llega y decide absolutamente todo. Y yo creo que no es ni una ni otra. Yo te doy mi opinión personal. Yo lo que creo es que en Argentina también en el último tiempo los controles son cada vez más laxos, son cada vez más flexibles. Acá no hay un régimen de licencias en Argentina que esté funcionando. No hay como en España, Andrés, un tema de tope de planilla o tope salarial que interviene de manera previa, ni tampoco hay un control post del gasto como podría ser el tema del fair play, ¿no? Como es en España. Me parece que el sistema de España de controles es absolutamente superior, considerablemente de todo punto de vista, al argentino, por lo menos. Y al colombiano, sin lugar a dudas. La última pregunta, Marcelo, que no nos comentaste, ¿cómo funcionan los árbitros allí? ¿A dedo también como acá? De una forma muy similar a la que decía Rafael, acá están todos nucleados, por supuesto, tienen su propio sindicato, los árbitros, al igual que los técnicos tienen su propio sindicato, y todos dependen de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? ¿Pero un sindicato sin contrato de trabajo? No, con contrato de trabajo. ¿Son trabajadores de AFA? Son trabajadores de AFA. ¿Profesionales? Son profesionales, hasta donde tengo entendido tienen un salario. A ver, acá la verdad que en Argentina es muy difícil hoy mensurar cuándo un salario es considerado bueno o malo, porque Argentina tiene una devaluación de su moneda muy considerable en los últimos años. Entonces es muy difícil cuantificar cuándo es un salario bueno. Por supuesto que si yo cuantifico un salario en comparación a lo que puede ser un salario quizás europeo, el nuestro está lejísimo, ¿no? Y creo que en Colombia más o menos debe pasar lo mismo. Pero los árbitros tienen en la media general de Argentina un buen salario. Si queréis saber, por curiosidad, lo que cobran los árbitros en España, porque os dije que cobraban mucho, cobran un fijo de 12.000 euros al mes y un variable de 4.200 euros por cada encuentro que dirigen en el terreno de juego, o de 2.100 euros si actúan desde la sala del bar. Por eso, o sea, 12.000, ese es un dato que me interesa muchísimo. 12.500 euros fijos mensuales. ¿Fijos? Fijos. Eso no lo gana un buen jugador en la mayoría de clubes mensuales. ¿Cuánto, Rafa? 12.500 euros. Más variables. Más variables, que pueden ser 4.200 por partido arbitrado o 2.100 por partido dirigido desde la sala bar. Más 2.100 desde el bar. Eso es. ¡Qué locura! ¡Qué envidia! Obviamente, árbitros principales, claro, eso ayuda a que... Sí, árbitros de primera división, ¿no? Esos árbitros de primera división. Sí, por supuesto. A partir de ahí se va bajando. Árbitros asistentes cobran más, menos. 500, árbitros de segunda división menos. Más variable 4.200 por partido dirigido. Sí. ¿Esto estamos hablando de la terna arbitral o árbitro principal? No, árbitro principal.
árbitro principal. Sí, sí, sí. El que soporta la mayor cantidad de insultos. Exacto. Pero es muchísimo dinero. Eso ayuda por lo menos a desincentivar el amaño de partidos de parte de los árbitros. Esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Sin lugar a dudas. Claro. Bueno, es un buen panorama. Las diferencias son notorias en las tres. Es decir, Argentina es una fábrica de hacer jugadores de fútbol. España es una fábrica de pagar jugadores de fútbol. Y Colombia intenta mejorar. Yo creo que estamos en un camino lento. Ojalá pudiéramos llegar a la mitad de lo que tiene Argentina en tema de producir jugadores, porque tenemos más o menos la misma cantidad de habitantes, lo que no tenemos la misma cantidad de equipos de fútbol. Pero bien, el próximo programa, la próxima clase, tengo esas mañas. El próximo programa, ¿les parece si hablamos de los contratos de trabajo? Dale. Muy bien. Bueno, lindo tema. Bueno, vamos mostrando cómo funciona el fútbol en estas tres federaciones. Son bien distintos y al final en el Mundial nos toca competir de igual a igual. Muchas gracias a todos, Luis. Muchas gracias, Rafa y Marcelo. Nos vemos la próxima semana. Un saludo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.